Ser podcast. Hola, buenos días. Hoy día en que miles van a empezar las vacaciones, hoy termina el curso político y como siempre que algo acaba, toca echar la vista atrás para ver qué se ha conseguido, por supuesto para reflexionar sobre lo que se ha hecho mal. Hoy hará balance el presidente del gobierno, ayer hizo su balance Núñez Feijóo. Las recetas económicas de este gobierno parecen pensadas para prolongar y agravar la crisis económica. Porque las altas tasas de paro y de destrucción de empleo y las recesiones económicas afectan siempre más y antes y con mayor intensidad a los más desfavorecidos. Es el balance que hace el presidente del Partido Popular. Ocurre que el calendario quiso que esas palabras del líder de la oposición coincidieran con los datos de la EPA del segundo trimestre del año, cuando la tasa de paro ha sido la menor desde el verano de 2008. Hemos bajado por primera vez del umbral de los 3 millones de parados y el trimestre acabó con la mayor contratación indefinida de la historia. Irene Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. Y este viernes va a ser un día también marcado por la economía. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de julio y veremos cómo han evolucionado los precios. Todos los pronósticos apuntan a otra subida de la inflación. Vamos también a conocer hoy el nivel de riqueza de España, el PIB, y a las 12 del mediodía, con todos esos datos ya encima de la mesa, comparecerá, como les digo, para hacer balance del curso el presidente del gobierno. Después de un año que en lo diplomático ha estado muy marcado por nuestra relación con Argelia, después de que el gobierno haya reconocido la autonomía del Sáhara Occidental. Hay novedades de esta madrugada porque la patronal bancaria de Argelia ha desbloqueado a medianoche las operaciones financieras con nuestro país. Este anuncio llega 50 días después de que Argelia decidiese suspenderlas y ahora la buena noticia es que las empresas españolas podrán retomar sus relaciones comerciales con Argel. Sí, la circular de la patronal bancaria argelina, la ABEF, indica que ya no son aplicables esas medidas cautelares dictadas el pasado 8 de junio por las que se congelaron las transacciones bancarias desde y hacia España. De facto, ¿esto qué permite? Bueno, va a permitir a las empresas españolas retomar esas exportaciones a Argelia. Allí van a poder realizar pagos, aunque nada garantiza que sus productos pasen con facilidad las aduanas argelinas. De hecho, algunas empresas han denunciado que todas las mercancías de origen español llevan semanas retenidas en esas aduanas a la espera de certificados y autorizaciones. Recordemos que la tensión comercial y diplomática con Argel se disparó el pasado mes de junio. Fue entonces cuando el gobierno de Pedro Sánchez cambió su postura histórica con respecto al Sáhara Occidental, algo que llevó a Argel a poner en suspenso el Tratado de Amistad con España hasta el día de hoy. En Cataluña, Laura Borràs Llanos, la presidenta del Parlament. Uns diputats que han vingut vestits de jutges hipócritas. Unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Hipócritas porque me han aplicado un artículo que sabían que no podían aplicar para apartarme políticamente. Y así se ha ido, tachando de hipócritas a los diputados de su socio, de Esquerra, también de la CUP y de los socialistas catalanes. Borràs ha sido suspendida como presidenta y diputada del Parlament por su imputación en un caso de corrupción. Ahora la vicepresidenta de la Cámara, Alba Vergés, republicana, asume el cargo de forma interina. En Valencia, 5 jóvenes han sido detenidos por agredir sexualmente a 3 chicas menores de edad. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buen día. Buen día. Ocurrió el pasado sábado de madrugada cuando la policía acudió a una calle de Valencia alertada por un robo, pero descubrieron cómo allí 5 jóvenes rodeaban contra la pared a 3 chicas y un chico, todos menores de edad, con el objetivo de intimidarlos. Las víctimas estaban pidiendo auxilio. Más tarde contaron a los agentes que los detenidos llevaban un rato persiguiéndolas y les habían tocado en sus partes íntimas. Acabaron arrestados, acusados de un delito contra la libertad sexual. También habían cometido otros robos en la misma zona antes de ser descubiertos por la policía. Viernes 29 de julio, último viernes del mes, así que hoy muchos de ustedes pues ya se van a ir de vacaciones. A las 3 de la tarde Tráfico va a poner en marcha un operativo especial precisamente por eso, por la operación salida del verano. La DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el próximo lunes 1 de agosto. Y para todo este próximo mes, para agosto, se esperan 49 millones de desplazamientos. Mucha precaución, por tanto, en la carretera este fin de semana. En cuanto al tiempo, vamos a tener mucho calor en el sur, tormentas en el noreste. Sobre todo en el Pirineo catalán y en Barcelona. Se esperan tormentas localmente intensas, hay riesgo de inundación en puntos de Cataluña y en cuanto a las temperaturas, pues se van a volver a superar hoy los 40 grados en Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha. En el resto de España tendremos 31 grados en Valencia, 36 en Madrid, 28 en Vigo y 23 en Santander. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. La economía nos sigue marcando la agenda, no solo eso, nos está marcando la vida a todos en general. Los datos del paro que conocimos ayer con la EPA han sido una muy buena noticia, pero hoy vamos a conocer más indicadores. El IPC y las previsiones, es verdad, no son tan optimistas. Todos los organismos internacionales apuntan a que la inflación va a seguir subiendo y a nivel global. Aquí en España cerramos junio con un índice de precios del 10,2% de subida y esa es la mayor desde 1985. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En los últimos meses el
precio de la vida se ha encarecido por encima de lo previsto, especialmente por la subida de la gasolina, de los carburantes y de la cesta de la compra. De hecho, en junio, solo el 33% de la subida correspondía a los precios de la energía. En junio se rompió el anterior máximo registrado, el de marzo, que fue del 9,8%. Desde el mes pasado, la inflación ya tiene doble dígito, subió 1,5 puntos en solo un mes. En mayo la inflación había subido hasta el 8,7% y en abril al 8,3%. En términos mensuales, los precios subieron cerca de un 2%. Además del precio de los carburantes y los alimentos, en junio el Instituto Nacional de Estadística destacó también la subida de los precios de los hoteles, los cafés y los restaurantes, que ensancharon ese encarecimiento de la vida, que hoy sabremos si aumenta todavía más. A partir de las 9 saldremos de dudas. En Estados Unidos se han cumplido los peores pronósticos y el país ha entrado en recesión. Y es que una de las principales economías del mundo esté en la cuerda floja, pues no es una noticia que augure un otoño fácil. El PIB estadounidense ha retrocedido por segundo trimestre consecutivo. Aunque el presidente de Estados Unidos prefiere mirar el lado positivo de la situación, Biden prefiere fijarse en la creación de empleo récord que se ha hecho en su país este año. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La economía americana cae por segundo trimestre consecutivo, un 0,9% en términos interanualizados. Eso significa que está ya en recesión. La recesión técnicamente se define así, como 2 trimestres consecutivos en negativo. Y eso es lo que ha ocurrido. Políticamente, sin embargo, Biden lo disputa. Asegura que con 9 millones de puestos de trabajo creados, con toda la inversión que se está produciendo, esto no suena a recesión, al menos no a él. Más allá de lo político, lo económico coloca ya a Estados Unidos en recesión y plantea una pregunta: si la Reserva Federal va a dejar de subir tipos, viendo que la economía no solo se ha enfriado, sino que ya se para. Los gobiernos siguen diseñando medidas para que el impacto de la inflación no se cebe con los más vulnerables, sino que se repartan las cargas de la crisis en función de los ingresos. Ese es el planteamiento base que hay detrás del nuevo impuesto a la banca y a las energéticas que ayer presentaron los partidos del gobierno en la Cámara. Patxi López es el portavoz socialista en el Congreso. Esta proposición lo que impide es que ni las empresas energéticas ni las entidades financieras puedan repercutir este gravamen en sus clientes. Es decir, hay un régimen sancionador con multas de hasta el 150% de lo que repercutan en los clientes. Y en el caso de la banca, este impuesto va a hacer que las entidades financieras paguen un 4,8% de sus intereses y comisiones, y las grandes empresas energéticas tendrán que tributar un 1,2% de sus ingresos. Además, como explicaba ahora Patxi López, se va a prohibir expresamente que estas compañías trasladen a sus clientes el coste del nuevo impuesto. En Europa se están tomando medidas similares. Portugal está estudiando, por ejemplo, un impuesto parecido para las eléctricas. Y luego está la situación con el gas. No solo con una supuesta escasez, sino también con el precio. En Alemania, por ejemplo, el gobierno ya le ha advertido a sus ciudadanos que no solo habrá que ahorrar gas, sino que además van a tener que pagar más por él. Desde Berlín informa Andreu Jerez. El gobierno alemán prepara a su población para un mayor gasto energético, y no solo por un aumento de los precios marcados por el mercado y la carestía del gas, sino también por una nueva tasa introducida a partir del próximo octubre por el gobierno. El ministro de Economía y vicecanciller alemán, el verde Robert Habeck, no quiso dar la cifra concreta del nuevo impuesto, pero dio por hecho que supondrá varios cientos de euros al año por hogar. Contamos con que la tasa esté entre los 1,5 y los 5 céntimos por kilovatio hora. Si el gasto medio anual está en los 20.000 kilovatios hora, el gasto adicional será de varios cientos de euros. Con ese nuevo ingreso, el gobierno federal pretende ayudar financieramente a los distribuidores de gas, muy afectados por la reducción del suministro por parte de Rusia. Asociaciones de consumidores piden un paquete de ayudas adicional para los hogares más vulnerables. Más allá de la retórica están los hechos. Lo que se ha hecho es aplicar el reglamento. Los hechos son los hechos. Hay una apertura de un juicio oral por unos presuntos delitos vinculados a la corrupción. No tengo en este sentido ninguna información de ningún miembro del gobierno que no crea que el gobierno debe seguir trabajando sólidamente. No estamos delante de un caso de represión política. Estamos delante de un caso de corrupción y de una aplicación de las previsiones de un reglamento que existen desde hace 5 años. Que existeixen des de fa 5 anys. Los hechos son los hechos, decía el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlamento de Cataluña. Aunque más allá de la causa judicial que tiene pendiente Borràs por prevaricación, por supuesta falsedad documental, su situación política ha abierto un nuevo cisma entre los socios del gobierno, o sea, entre Esquerra y Junts. Ella es de Junts y su suspensión
y por su suspensión, la ha sustituido la vicepresidenta de la Cámara, que es de Esquerra. Por tanto, ahora los republicanos tienen la presidencia del Govern y también del Parlamento. A lo que se suman las discrepancias entre los dos partidos por el acercamiento de Esquerra al gobierno de Pedro Sánchez. Son todos esos elementos que percibe la sociedad catalana y que, a juzgar por los resultados del CEO, el CIS catalán, está alejando a los catalanes del independentismo que defiende su gobierno. Por ejemplo, más de la mitad dice estar ahora en contra de la autodeterminación. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El no a la independencia se sigue consolidando. Tiene a día de hoy un 52% de apoyo, según esta encuesta del CEO. Es el valor más alto contra la separación de Cataluña desde febrero del 2015. El sí a la independencia se sitúa en el 41%. Además, la mayoría independentista en el Parlamento, si hubiera elecciones, no estaría clara. De hecho, las elecciones las ganarían los socialistas, con 42 diputados. Esquerra, en el mejor de los casos, llegaría a 37 y Junts no llegaría a 30. También destaca un ascenso del PP en detrimento de Vox y de Ciudadanos. Y hablando de Cataluña, a raíz de uno de los compromisos que adquirió el Gobierno con la Generalitat en la mesa de diálogo de esta semana, que era precisamente fomentar el uso de las lenguas cooficiales españolas en las instituciones europeas, nos hemos preguntado qué antecedentes hay y cómo han terminado debates similares en el Parlamento Europeo. Nos vamos pues a Bruselas. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. El tema no es un desconocido para el Europarlamento, donde la primera petición oficial llegó en el 2004 y de la mano del presidente Zapatero. Lo que España pedía era que se pudieran usar todas las lenguas cooficiales en los plenarios de la Eurocámara. Pero el vicepresidente primero del Partido Popular, Alejo Vidal Quadras, optó por bloquear esta propuesta. Se ha vuelto a plantear en muchas ocasiones porque es una bandera algo arrugada del independentismo en su época pragmática, pero la última vez fue en el 2017 y antes del referéndum de independencia, cuando otro vicepresidente también del Partido Popular Español, en este caso Valcárcel, dijo que le parecía legítima la demanda y que el Parlamento haría lo necesario si no se presentaba como arma arrojadiza de los independentistas. Esta era la situación hoy, hace 5 años, conscientes todos de que este es un tema que requiere un cierto consenso a nivel español, porque en Bruselas hay quien no acaba de entender que se pida a nivel europeo lo que no se está aplicando en el Congreso. Por cierto, el juez que investiga el caso Pegasus por el espionaje al presidente del Gobierno, a varios ministros, ha citado a declarar como testigos a los responsables de Interior y de Defensa, a Grande Marlaska y a Margarita Robles. Además, lo hace a través de una vía muy concreta para que no se nieguen a declarar. Nos lo explica Miguel Ángel Campos. El juez del caso Pegasus, José Luis Calama, ha dirigido un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique todos los documentos, actos, datos e informaciones relativos al espionaje a los móviles del presidente y a 3 de sus ministros, para que los siguientes a los que ha acordado citar como testigos, los afectados por estos hechos, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, no puedan acogerse a la ley de secretos oficiales y negarse a declarar ante el magistrado cuando sean convocados. Calama ha acordado estas resoluciones tras las declaraciones de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y de uno de los funcionarios de este centro, así como la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, formulada por escrito. La causa permanece bajo secreto de sumario. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. De la crónica de los tribunales, la justicia, en concreto el Tribunal Supremo, se ha puesto del lado de los riders, de los repartidores de comida a domicilio, porque ha reconocido que los sindicatos sí son actores legítimos para demandar a Uber. Está por un presunto despido improcedente. Pedro Jiménez. El Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional y sostiene que reconocer legitimación a UGT y comisiones implica conjurar un peligro cierto de indefensión de los riders. La Sala explica que en el ámbito de un despido colectivo de hecho, como le llama, en la que no consta la existencia de representación legal de los trabajadores, como ocurre con esta empresa, parece lógico concluir que los sindicatos más representativos poseen legitimación para demandar y sostener la ilegalidad de la decisión empresarial. Afirmar lo contrario supondría no solo vaciar de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva, sino desvirtuar por completo las exigencias legales del despido colectivo, porque la decisión de la empresa devendría irrevocable. Y el Ministerio de Educación finalmente ha empezado a negociar la reforma de la carrera de profesor y también la formación
formación que tienen que recibir los docentes. La primera reunión ha sido con los decanos de las facultades de educación y el resultado lo cuenta De la Molina. La conferencia de decanos plantea al Ministerio 4 acciones urgentes. La primera, la actualización de los currículos, lo que estudian los aspirantes a profesor de infantil, primaria y el máster de secundaria. La orden que regula esos contenidos tiene ya 12 años y los decanos advierten de que si no se renueva antes de final de año estarán otra década con un currículo desfasado. También piden que se aumente el grado de experimentalidad de la carrera de magisterio, hacerla equivalente, por ejemplo, a la de medicina. Eso permitiría una enseñanza más personalizada en las facultades a los futuros docentes. Regular las prácticas. Ahora mismo no hay nada que fije qué condiciones tienen que tener los centros o los tutores que supervisan esas prácticas, una tarea fundamental y tampoco reconocida que acaba cayendo paradójicamente en los profesores con menos experiencia. Y una última propuesta, un examen de acceso para ser docente como el que ya se hace en Cataluña y Baleares, que certifique conocimientos básicos y capacidades como la vocación o la comunicación. El Ministerio de Educación ha citado a los decanos a otra reunión en el mes de septiembre y también planea convocar para entonces a los sindicatos de profesores. De la crónica internacional, la noticia es la conversación entre Biden y Xi, el presidente chino, que le avisó de que no juegue con fuego sobre Taiwán. Ángel Villascusa. 2 horas y 17 minutos ha durado esa conversación entre Biden y Xi Jinping, una llamada telefónica que la Casa Blanca ha resumido en un par de párrafos con una única referencia a Taiwán al final y en la que Estados Unidos reitera que su posición sobre esa isla, que China considera su territorio, a pesar de que es independiente de facto desde hace más de 70 años, no ha cambiado. El presidente Biden, dice el documento, se opone a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el status quo o socavar la paz. La agencia de noticias oficial china se explaya algo más y cuenta que Biden le ha dicho a Xi Jinping, además, que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. China, además, lanza una advertencia y dice que quienes juegan con fuego perecerán en él. Esto se interpreta en relación a la posible visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, prevista para este mes de agosto, y que China ha rechazado con vehemencia, incluso con una respuesta militar. En Ucrania, los primeros barcos cargados de cereal podrían salir de los puertos de ese país hoy mismo. Laura Prieto, buenos días. Buenos días, Astre. Aún tendrán que acordar cómo se inspeccionará el cargamento o la ruta exacta que seguirán los barcos. Pero en palabras del jefe humanitario de la ONU, hoy con suerte podría empezar a salir de Odessa el cereal ruso. Todo ello es lo que están debatiendo Rusia y Ucrania en el Centro de Coordinación de Estambul, que se inauguró este miércoles. A poco de que se ultimen estos detalles, Ucrania asegura que ya tienen varios barcos preparados. Mientras tanto, en Ucrania continúa la guerra. Zelensky asegura que ayer Kiev volvió a ser atacada y que se registraron varios bombardeos en Mykolaiv, al sur del país. Allí Ucrania está contraatacando y, según algunos analistas, podría coger ventaja a un ejército ruso que está cada vez más al límite de sus capacidades. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.